Hola, buenos días, ¿cómo les va? Soy Rex Forment. Continuamos con la novela de Un soldado a la deriva en Poniente, capítulo 50 al 52. Solo para recordarles que ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, les pertenece a sus respectivos autores. Espero que disfruten de la historia. Capítulo 50. La batalla del puente de Mastforsyth. El ciervo Baraacian y su séquito de estandartes ondeaban en lo alto de un montículo cercano, posicionados para observar el campo de batalla, y Esteve comenzó a caminar hacia él. Al pasar las bauricadas de madera más cercanas al puente, Robin dejó a los arqueros atrás para unirse a él, seguido por su caballo. ¿Están bien?, preguntó el escudero con el ceño fruncido. «Están bien», dijo Esteve. «Sin heridas. Háblame del mensaje que te enviaron». Robin habría suspirado al disiparse la preocupación y el miedo de no ser por su prisa por seguirle el paso a Esteve. «Adam, el escudero de Caferen, dijo que su maestro de caballeros lo había enviado con un mensaje para ti, que uno de sus hombres había oído a unos caballeros conspirando para atacar Neyeis hoy mientras descansaban. Conseguí a Scruffy y vine lo más rápido que pude». Esteve frunció el ceño al pensarlo. Probablemente hubo algún toque de decoro o intriga que hizo que la advertencia llegara a sus escuderos, pero si la hubo, no sabía lo suficiente como para decirlo. «Sé que Caferen ha sido una espina, pero no quería arriesgarme a que fuera cierto y no». «Hiciste bien», dijo Esteve. «Tu juicio fue acertado. Los caballeros están muertos, pero incluso si hubiera sido mentira, habrías tomado la decisión correcta». «Entonces hubo, ¿cuántos?», preguntó Robin. «3. Atraparon a Neyeis con Betty y algunos otros, pero no esperaban que se defendieran y ahora están muertos», dijo Esteve. No pudo evitar imaginar lo que podría haber sido. Querían simplemente matarlos o arrastrarlos con algún propósito enfermizo. Aceleró el paso. Lyanna no estuvo involucrada. «¿Quién lo hizo?», preguntó Robin, con la voz teñida de ira ahora que el miedo estaba pasando. «Estoy a punto de averiguarlo», dijo Esteve. Se acercaban al montículo, y sus manos se cerraron en puños. «Y ellos también». Los señores y caballeros reunidos lo habían visto acercarse, y al llegar a ellos, notaron que sus monturas reaccionaban al intenso aroma de la batalla que lo invadía. Aunque estuvieran entrenados para la guerra, aún así se apartaron cuando él se acercó, obligando a sus jinetes a estabilizarlos. «Robert», dijo Esteve, al detenerse en lo alto del montículo. Su tono fue quizás menos cortés de lo que podría haber sido. «Lord Baraacian», se corrigió. Los nobles presentes no tuvieron tiempo de hacer más que moverse, ligeramente consternados, ante la llamada antes de que su señor respondiera. «Lord América», dijo, mirándolo con una mirada que no era cautelosa, pero sí atenta. Su yelmo astado estaba ausente, al igual que su martillo. Probablemente algún escudero los vigilaba. «Vi que te tomaste un descanso por una vez. ¿Todo bien?». Las fosas nasales de Esteve se dilataron al apretar la mandíbula. La fría ira que había contenido aún se sentía avivada por la pelea. «No, no todo va bien. 3 caballeros acaban de intentar asaltar a mí. Neyeis». Su mirada recorrió a los nobles presentes, conocía a la mayoría, y Caferen estaba allí, pero Samuel no, probablemente aún manejando las cosas en el campamento. «Mierda», dijo Robert, con una reacción irreflexiva. Tosió. «¿Qué les pasó?». «Los caballeros murieron». «Bien», dijo Robert, frunciendo el ceño. «Problema resuelto entonces». Un hombre un poco más adelante se aclaró la garganta. Tenía barba oscura y su escudo azul tenía lo que parecían 3 alfileres o hebillas de latón. El valor de la palabra de Lord América es, por supuesto, evidente, pero podríamos saber qué ocurrió. Robert contuvo una mueca y miró a Esteve, invitándolo a hablar con claridad. «Recibí un mensaje de Lord Caferen durante una pausa entre asaltos», dijo Esteve, y sus palabras causaron conmoción. Muchos hombres miraron al Lord mencionado. «El mensaje decía que mi gente estaba en peligro. Dejé a mi segundo al mando para que defendiera el puente, y el peligro fue controlado. Ahora estoy aquí». Cortesanos y caballerosidad, la demostración de todo ello amenazaba con hacer que se le encogiera el labio y agotar su paciencia. Aún podía oír a los hombres luchando y muriendo en el río, y su mirada se fijó en Caferen. El hombre sabía cosas, y tendría respuestas. Si no hubiera buscado deliberadamente la calma, podría haber hecho algo desaconsejable. Robert hizo una mueca, con el aspecto de querer soltar un suspiro. «Mealegra que me haya traído esto», dijo, con palabras que carecían de su habitual carisma irreflexivo. «¿Quién presenció el ataque?». «Nadie, aparte de mi gente», dijo Esteve. «Los caballeros los estaban esperando cuando fueron a buscar más suministros para la tienda médica». A su lado, Robin se movió, ajustándose el arco que colgaba de su hombro. «¿Quiénes eran estos caballeros?», preguntó Robert. «No sé sus nombres», dijo Esteve.
Eran caballeros errantes. Algo se tranquilizó entre los presentes. Bueno, como dijo Lord Buckler, sabemos el valor de su palabra, dijo Robert. Estoy satisfecho de que se haya hecho justicia. No lo estoy, dijo Steve, y la tranquilidad que comenzaba a invadir a los señores se evaporó. Se limpió una gata de sangre que le resbalaba por el rabillo del ojo, pero al hacerlo se dio cuenta de que solo se la había manchado la mejilla. ¿Qué querrías de mí?, le preguntó Robert. Respuestas, dijo Steve con voz apagada. Lord Catherine hizo que su escudero me enviara un mensaje a través del mío en plena batalla. Quiero saber lo que sabe. Los caballeros con los que había tratado en Blueburn eran mucho más de 3, y no iba a arriesgar la seguridad de Neyes, ni la de nadie más, en la posibilidad de que fueran los únicos dispuestos a sacar lo que tenían. Esto pareció tranquilizar a Robert, pues todos sus señores estaban divididos al respecto. Vamos, dijo con un gruñido, hablemos de esto como es debido, Catherine. Tiró de las riendas, haciendo girar su montura, y su séquito se vio obligado a moverse para abrirse paso. Steve siguió al señor supremo, Catherine, impulsado por la expectación, y el grupo se alejó de la ladera. Al llegar a lo que podría ser el centro del pequeño pico, Robert desmontó, y todos los presentes lo siguieron. Hubo un frenesí de actividad por parte de un grupo cercano de escuderos y sirvientes que habían estado ocultos a la vista, que venían a recuperar caballos y apartarlos del camino, y la hierba, antes alta y amarilla, que los rodeaba fue pisoteada. Cuando terminaron, Robert se quedó con Catherine y Steve en medio de un círculo de señores y caballeros. A escuchar, dijo Robert, con los brazos cruzados y esperando. Mi señor, Lord América, dijo Catherine, inclinando la cabeza hacia ambos por turno. Este es un asunto mucho más público de lo que esperaba. ¿Por qué?, preguntó Steve, observándolo atentamente. Su temperamento estaba controlado. El ardor de la batalla se había calmado ahora que las bromas habían terminado y podía obtener respuestas. No me caes bien, dijo Catherine sin loudios, acomodándose el yelmo bajo el brazo. No sigues nuestras costumbres y no entiendes el insulto que infliges al insistir en meterte en asuntos que son de otros. Steve no dijo nada, esperando y observando. Catherine abrió ligeramente los brazos. Sin embargo, eres un guerrero posiblemente superior a cualquiera de los que tenemos en este ejército, y estamos en guerra. Sería un pobre banderizo para Lord Baratheon si ignorara algo que pudiera afectar tu capacidad para luchar con nosotros. El hombre no mentía, pero Steve ya había sido mal informado por gente como Nick y Natasha. Haría caso a su instinto. Dijiste que uno de tus hombres había oído el complot para atacar a mi gente, dijo. Quiero hablar con tu testigo. Puedo mandarlo a buscar, pero no está cerca, advirtió Catherine. Esperaré. Una mirada a Robert recibió un breve asentimiento, y entonces Catherine estaba hablando con su escudero, el adolescente alejándose a toda velocidad del río. Se dispusieron a esperar, un silencio incómodo amenazaba con caer sobre la reunión. Pocos parecían saber cómo manejarlo. Un hombre cubierto de las vísceras de la batalla miraba fijamente a uno de los suyos tras haberlo visto aplastar un asalto casi en solitario. Tu dama está bien, ¿verdad?, dijo Robert, a medias para confirmar y a medias para romper el silencio. No estaría tan tranquilo si no lo estuviera, dijo Steve. Odio verlo enojado, le susurró alguien al hombre que estaba a su lado, casi demasiado bajo para que lo oyera incluso Steve. Bien, bien, dijo Robert, cambiando de postura. Estos caballeros llevaban algún estandarte. No iban vestidos para la batalla, dijo Steve, dándole finalmente un respiro a Catherine al girarse para mirar a Robert. ¿Estás seguro de que eran caballeros?, preguntó un hombre, señor de una fortaleza mediana cerca del Wentwater. No eran unos bribones comunes. Estoy seguro, dijo Steve, y cuando el hombre volvió a abrir la boca, lo interrumpió. Los reconocí del grupo de caballeros que mis hombres impidieron que se escaparan con un grupo de mujeres para violarlas en grupo. La mirada que dirigió a Catherine bien podría haber sido de hielo. Supongo que es una de esas cosas en las que insisto en meterme. Catherine hizo una mueca, pero no dijo nada, y el grupo a su alrededor absorbió la nueva información, despertando el interés. Quizás había algo más que una mujer sorprendida donde no debía estar. Las trompetas resonaron al otro lado del río, atrayendo su atención. Un nuevo grupo se estaba formando para intentar tomar el puente, infantería fuertemente blindada, aunque no eran caballeros. Al frente, un hombre corpulento sostenía un hacha enorme. La diferencia de tamaño entre él y un hombre normal era evidente incluso a distancia. Catherine miró a Steve, luego a Robert, y no era el único. Robin, quiero que el líder de ese grupo muera antes de que llegue al puente, le dijo Steve a su escudero. Hubo varias miradas de reojo, pero Robin no dudó. Sí, señor.
Srafi montó con suavidad y cabalgó hacia el río. El grupo se movió, al igual que quienes querían observar. Mientras el grupo enemigo se acercaba al puente, Robin ya estaba allí esperando, colocando algunas flechas en el extremo del parapeto. Dispararía más allá de los caballeros que lo defendían, expuestos si algún enemigo se molestaba en mirar, pero los arqueros distantes disparaban contra los hombres que defendían los terraplenes, y no tenían tiempo que perder con él, aunque se hubieran dado cuenta. El chico que había quedado tercero en Arenal podría haber dudado de sí mismo, pero Robin ya no era ese chico. Al acercarse su objetivo, tensó y disparó su flecha, una segunda ya en camino y una tercera preparada antes de impactar. No fueron necesarias, la primera flecha impactó al corpulento hachero justo en el yelmo, y el asta se astilló al impactar y atravesó la rendilla del ojo. El hombre cayó muerto. Alguien maldijo asombrado, pero Esteve asintió. Robin se había esforzado, y su habilidad innata se había convertido en talento. El anillo de caña que recuperó después de vencerlo en Arenal resultó ser un gran desafío, pero lo había superado. Desmoralizado antes siquiera de poder iniciar el asalto, el grupo fue repelido con facilidad, y para cuando Robin trotaba de vuelta hacia ellos, Keladri daba las órdenes habituales para deshacerse de los cadáveres enemigos. Si el hijo del arquero de desembarco del rey sonreía con sorna al grupo de nobles al regresar, nadie hizo comentarios. Esteve se dio cuenta de que probablemente su orden y las acciones de Robin debían interpretarse como una muestra de su superioridad, pero, francamente, no tenía tiempo para eso. El escudero de Caferen regresaba, y lo seguía un hombre con una armadura de placas bien usada. El testigo era otro caballero errante, y Esteve lo reconoció de nuevo. Sintió que su cabeza se inclinaba hacia adelante, como un toro que agacha la cabeza para embestir. Este hombre también había formado parte del grupo al que Bolt había detenido ese día junto al Quemadura Azul. Ante un gesto de Caferen, el caballero errante atravesó el círculo de señores y caballeros, tragando saliva al unirse a ellos en el centro, y no se sentía tan cómodo. Mis señores, dijo, con la nuez subiendo y bajando. Miró a Esteve, fijándose en la sangre seca y los restos de masa cerebral que lo cubrían, y apartó la vista de inmediato. De no ser por el miedo evidente, algunos lo habrían considerado atractivo. Lord América tiene preguntas para ustedes. Desea escuchar con sus propios ojos lo que me dijeron esta mañana, mientras marchábamos a la batalla, dijo Caferen con voz serena y tranquilizadora. La mirada ansiosa del caballero recorrió el círculo, de Caferen a Robert, a Esteve y viceversa, antes de asentir bruscamente. Bien. Sí, mi señor. Esteve lo miró fijamente, esperando. Fue anoche, comenzó el hombre, dirigiéndose más a Robert que a nadie, que lo oí, quiero decir. Pensé que no era nada, solo palabrería, pero esta mañana pensé, y si no fuera así, así que me acerqué a mi señor Caferen. ¿Qué oyeron? Las palabras de Esteve fueron una orden más que una pregunta. Primero, habla, con sinceridad, sobre cómo el lugar de las mujeres no está en marcha, dijo el hombre, hablando rápido. Pero luego uno empezó a comentar que quizá deberían enseñárselo a la gente, con el día de descanso de hoy. Tragó saliva de nuevo. Se lo dije a Lord Caferen esta mañana. Robert frunció el ceño. No oigo ningún nombre, dijo Esteve con indiferencia. Empezó a frotar el pulgar contra el dorso de su otro guantelete, raspando metal contra metal y desprendiendo sangre seca. Adrián, Danny Haab, dijo apresuradamente. Adrián, Danny Haab, reflexionó Esteve. A su alrededor, el círculo estaba en silencio, pero aún se oía el lejano choque del metal y el dolor. Ningún nombre de casa, ni siquiera un sorm. El hombre negó con la cabeza. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas?, preguntó Esteve. Cuanto más casualmente hablaba Esteve, más miedo parecía tenerle el hombre. Gerard, dijo Esteve. Me estás diciendo que 3 caballeros errantes, 3 hombres sin ningún respaldo, decidieron atacar a mi gente, a mi compañero. Simplemente decidieron convertirme en su enemigo sin motivo, sin ningún beneficio. ¿Es eso lo que me estás diciendo? Gerard intentó tragar saliva de nuevo, pero tenía la garganta seca. Asintió. Ya veo, dijo Esteve, apartando la mirada, pensativo. Qué valiente de tu parte. ¿Qué?, preguntó Gerard, sobresaltado. Valiente de tu parte, repitió Esteve. Debió ser duro ir contra tus colegas así, delatarlos. Lord se inclinó, ansioso, sintiendo la sangre. El ceño de Robert se oscurecía poco a poco. Gerard solo pudo negar con la cabeza. Esteve sonrió, pero no había nada amistoso en ello. No, vamos, no lo niegues. Eras tan amigo de ellos después de aquella pequeña escaramuza en Blueburn. Ya sabes, cuando colaboraban para llevarse a esas mujeres a violar. Su tono era relajado,
un marcado contraste con lo que decía. ¿No creías que había olvidado tu cara? No, nunca, pero no pudo articular palabra. Me alegra verte cambiar de aires, le dijo Esteve mientras se inclinaba, como si le confiara algo solo a él, como si estuvieran solos. Pero dado que sabemos que eran tan buenos amigos, ¿qué tal si me dices quién los incitó a hacer esto? El caballero errante se quebró. Fue Ser Kemet Swiftback, él los incitó, los oyó igual que yo, la última vez, Kemet, hijo de Timbal. Ese Swiftback, interrumpió Caferen, con la furia reflejada en su rostro, pero no iba dirigida a Geralt. Geralt asintió apresuradamente. Sí, mi señor. Es un caballero terrateniente que me ha jurado lealtad, dijo Caferen, indignado, con los ojos entrecerrados. Ha mancillado mi nombre. Quiero su confesión y su recompensa. Esteve miró fijamente al señor. La furia y la conmoción eran genuinas, lo notaba, pero aún así interrumpió a Geralt antes de que pudiera revelar algo. ¿Anoche? ¿Qué? ¿Anoche? Y el nombre, no era uno que conociera, pero veía cómo encajaban las piezas, y su instinto le decía que el rostro que le venía a la mente era el correcto. Caferen seguía hablando. Mi señor Baratheon, le ruego que me permita traer a este hombre ante usted, para que salga a la luz la verdad. Traédmelo, dijo Robert en voz baja y firme. Apretaba los puños, y mientras la furia de Caferen era fuerte, la suya era silenciosa, y por ello aún más peligrosa. Miró a Esteve y asintió brevemente. Caferen ya se había marchado furioso. Se dirigía hacia su caballo, y los hombres se apartaron para dejarle paso. Kemet, ¿quién es?, le preguntó Esteve a Robert. Le aplastaste la mano después de la batalla de Blueburn, le dijo Robert. Esteve no respondió, su sospecha se confirmó. Algunos simplemente no aprendían. Bueno, si la primera lección no funcionaba, simplemente le daría otra. No le dijiste a Caferen que su hombre los incitó, ¿verdad?, dijo Esteve. Geralt negó con la cabeza, apretando la mandíbula. Si lo hiciera, y Swiftback se enterara. Lo va a descubrir ahora, comentó Silveraxe desde los observadores. Un asentimiento fue su respuesta, pero Geralt parecía estar dominando su miedo, y Esteve creyó saber por qué. Después de todo, era mucho más difícil vengarse del hombre que te traicionó cuando estabas a punto de morir. Esta vez no hubo ataque al puente mientras esperaban, aunque los hombres que empujaban y defendían a ambos lados fueron reemplazados por hombres de refuerzo, cuerpos abandonados para ser recogidos por el río o retirados de la orilla. Finalmente, Caferen regresó, pero no solo. Lord Errol cabalgaba a su lado, y un escuadrón de 6 hombres los acompañaba. La mirada de Esteve se fijó en uno de ellos y los observó mientras llegaban a la cima del montículo. No había recelo en Kemet, como si se creyera un hombre más, elegido al azar para escoltar a Samuel hasta el puesto de mando. No fue hasta que desmontaron que las cosas cambiaron. Desármenlo, ordenó Lord Errol a sus hombres, con las cejas erizadas de ira. Kemet no se dio cuenta, pero los demás sí. Apenas tuvo tiempo de expresar su sorpresa cuando le cortaron el cinturón de la espada, le arrebataron el pico de guerra y el cuchillo Raandal con manos rápidas, y luego otro lo obligó a arrodillarse con una patada en la parte posterior de la rodilla. Lo arrastraron al centro de la reunión antes de que pudiera recuperarse. ¿Qué significa esto?, se enfureció Kemet, forcejeando, antes de que su mente lo recapacitara. ¿Lord Caferen? ¿Lord Errol?, preguntó. Miró más allá de ellos. Lord Baratheon. Sin embargo, ninguno de ellos respondió primero. Los hombres que enviaste tras mi gente están muertos, dijo Esteve con tono tranquilo, aunque sus ojos revelaban la verdad de sus sentimientos. Kemet parpadeó, su rostro, marcado y curtido, pasó de la sorpresa a la consternación y a la confusión con una rapidez que la mayoría no pudo apreciar. ¿Qué? Tus amigos, Adrián, Dan y Jaab, dijo Esteve. Están muertos. ¿Admites haber matado a buenos caballeros de las tierras de la tormenta?, preguntó Kemet, incrédulo. Aprovechó la oportunidad para echar un vistazo rápido a la audiencia, esperando la reacción a sus palabras. Oh, no los toqué, dijo Esteve. Mi señora mató a 2. Algunas de mis lavanderas y mi perro se llevaron al otro. Más de uno rió, y Kemet lo miró boquiabierto, pero solo por un instante. Se giró hacia sus señores. Exijo una explicación. Kemet Swiftback, rugió Robert, se le acusa de enviar hombres a asaltar Lady Neys Waters en un momento en que todos los hombres honorables estaban al servicio del enemigo. ¿Qué dice? Señora, ¿por la acusación de quién?, preguntó Kemet. Ser Geralt de. Robert hizo una pausa, mirando a Caferen. El bosque lluvioso, ofreció Caferen rápidamente. ¿Y Lord América?, terminó Robert. Digo que son mentirosos, dijo Kemet de inmediato. No obtuvo la respuesta que esperaba. Alguien resopló, y las cejas de Robert se fruncieron.
Tomo nota de tus palabras, dijo con frialdad. ¿Crees que un caballero errante y un maldito salvaje extranjero me atacan?, preguntó Kemet. Intentó ponerse de pie, pero el hombre que estaba detrás lo mantuvo en su lugar. He estado defendiendo el campamento toda la mañana. Cuando habría tenido tiempo de molestarme con una chica? Robert parecía estar a punto de perder los estribos, pero Samuel se adelantó. Se sabe que los 3 caballeros caídos te siguen, y solo has ofrecido bravuconadas en tu propia defensa, dijo el anciano señor. Tienes algo importante que decir. Kemet gruñó, fulminando con la mirada a Catherine, quien le devolvió la suya con la suya. Exijo un tiar, se interrumpió, mirando bruscamente a Esteve. Por un instante, Esteve se sintió tentado. Lo había pillado desprevenido 2 veces, y si este era su comportamiento en la guerra, rodeado de iguales y superiores, no quería ni pensar en cómo trataba a quienes estaban bajo su mando en su casa. Pero entonces recordó una conversación con Robert sobre política, y su mirada se posó en Samuel. El anciano señor asintió levemente, agradecido. Si te enfrentas a alguien, seré yo, decía Catherine, dirigiéndose a su caballero jurado. No, dijo Robert, no será. Había dominado su temperamento, al menos por el momento, pero eso solo parecía haberlo enfurecido aún más con él. Kemet se desplomó, perdiendo las ganas de luchar. Llévenselo, métanlo en el cepo, les dijo Robert a los soldados que lo acompañaban. Despójalo de su acero y encuentra su moneda. Todo irá a Lady Neyes. Yo también querría que lo despojaran de sus tierras, dijo Catherine. Como hombre que te ha jurado lealtad, es tu derecho, le dijo Robert. Miró a Samuel, y el hombre asintió. Ante esto, Kemet se movió. El negro, me quedo con el negro. No, no lo harás, le dijo Robert, antes de que Esteve pudiera hacer más que empezar a fruncir el ceño. Sacudió la cabeza en una orden silenciosa, y el Kemet, sin oponer resistencia, fue arrastrado hasta el caballo en el que había llegado, antes de ser atado y arrojado sobre su lomo. Esteve observó cómo se llevaban al caballero deshonrado, sin saber cómo sentirse. Si se hubiera topado con el hombre solo después de descubrir su participación en los acontecimientos, lo habría matado allí mismo. 2 oportunidades eran más que suficientes. Pero, tal como estaban las cosas, quedó insatisfecho, como si le hubieran robado la posibilidad de cerrar el capítulo. ¿Está satisfecho, Lord América?, le preguntó Samuel, formal y erguido. Esteve no tuvo que mirar a su alrededor para saber que la comitiva de Robert seguía observándolo. Lo estoy. Agradezco su buen juicio, Lord Baratheon. Robert hizo una mueca, pero sabía cuál era su papel. Por los servicios que me ha prestado, era justo que lo escuchara. Esteve logró inclinar la cabeza, pero de repente se sintió harto, el olor a sangre le azotaba la nariz. Solo quería ir a Neyes, pero aún le quedaba un largo día por delante. Se volvió hacia el río, con Robin pisándole los talones. No hubo más ataques en el puente ese día. Los hombres de la cuenca no pudieron obligar a los de las tierras de la tormenta a abandonar sus posiciones por mucho que se esforzaran, y el día transcurrió, hombres luchando y muriendo a cada paso. Los que estaban en el puente se quedaron observando, incapaces de intervenir en la batalla, y Esteve se encontró deseando tener su arco. Tras su ataque matutino, los del dominio fueron los primeros en abandonar el campo, retrocediendo bajo una lluvia de flechas, y los habitantes de las tierras de la tormenta se alegraron de verlos partir. Todos estaban ansiosos por volver al campamento, a pesar de que un nuevo rumor comenzaba a extenderse lentamente por el ejército. Sin embargo, a Esteve no le importaban los chismes tergiversados. Que Ladri había quedado al cuidado de Toby, tras haber recibido más de una contusión durante su tiempo al frente de la defensa del puente, y Robin había sido enviada para informar a Walt sobre los acontecimientos del día, pero él se dirigía a ocuparse de algo que debería haber hecho de inmediato. A pesar de que el trabajo del día ya estaba hecho, el sol aún brillaba, y apenas era media tarde cuando Esteve y Neyes salieron del campamento juntos, a caballo, Brooklyn y zancada veloz. El campamento empezaba a animarse, pero ninguno de los dos estaba de humor para participar, así que lo dejaron atrás, cabalgando río arriba. No tardaron en percatarse de su cola, pero solo eran Asdit y su escuadrón, que los seguían, bien fuera del alcance del oído, sin hacer ademán de alcanzarlos. Esteve ya presintió que cualquier orden de regresar sería rechazada cortésmente, así que siguieron cabalgando, buscando un punto que había encontrado durante la exploración para asegurarse de que no hubiera otros cruces cerca. Lo encontraron poco después, un punto profundo y estrecho en el río, con una densa arboleda a ambos lados. Neyes desmontó para guiar a su montura, y Esteve se detuvo solo el tiempo suficiente para asegurarse de que sus tropas captaran la indirecta de que no debían unirse a ellos, y luego desmontó para seguirlos.
Al llegar a la orilla, encontró a Zancada veloz atada a un árbol cerca del agua, y junto a él un montón de ropa abandonada. Neyeis ya estaba en el agua, disfrutando de la sombra de la poza mientras flotaba de espaldas con los ojos cerrados. El tenue murmullo del río y el canto ocasional de los pájaros le proporcionaban un relajante fondo, y la imitó al quitarse la ropa interior antes de meterse en el agua. El agua estaba fresca, aunque no fría, no para él, y se dedicó a limpiarse los últimos rastros de la batalla. Se frotaba el pelo con las manos cuando sintió unas manos cálidas en la espalda, y entonces Neyeis lo abrazó, con la cabeza apoyada entre sus omóplatos. Se quedó quieto. Lo siento. Fueron las primeras palabras que dijeron desde que le pidió que lo siguiera. Su aliento era cálido contra su piel. No me pusiste en ningún peligro en el que no haya estado siempre, Esteve. Me enseñaste todo lo que usé para degollarlo. No, lamento haberte dejado después. Debería haberme quedado contigo. Neyeis apretó sus brazos alrededor de sus costillas. Tal vez. Pero tenías que volver al puente, y ayudar a los demás también me ayudó. La tela de su pitou le rozó la espalda. Están bien. No es un peligro nuevo. Creo que a Rowan y Flouras les hizo bien verlos morir, dijo Neyeis. Le preguntaban a Betty sobre el entrenamiento que ofreces. Espero que se unan, dijo Esteve en voz baja. Si las chicas no hubieran estado contigo. Estoy bien, Esteve. Estoy ileso. La armadura que me compraste y las habilidades que me enseñaste me mantuvieron con vida. Escuchar las palabras que ella había pronunciado antes lo llevó de vuelta al terrible momento en que la creyó muerta, y se le aceleró el pulso. Ella lo sintió y le besó la espalda. Cuando pensé que te habían hecho daño. Hacía mucho que no estaba tan enfadada. Lo vi, murmuró. Ella dudó, su tacto se detuvo. Perdiste, fue así como Peggy. Esteve suspiró. No, no lo hizo, no la perdí en una batalla. No así. Por tu cara, pensé que tal vez sí, dijo Neyeis. He perdido gente por muchas cosas, admitió Esteve. Batallas, errores, tiempo, todavía me aterroriza. Ella no dijo nada, pero su agarre sobre él se aflojó, una mano fue a su hombro para tirar de él. Esteve se dejó girar en el sitio, quedando cara a cara con su compañero. No había muchas cosas por las que hubiera envidiado a Tony, pero su conexión con Pepper había sido una de ellas, y ahora que tenía algo parecido para sí mismo, podía decirse que había tenido razón al hacerlo. Neyeis tomó su rostro entre sus manos y lo besó profundamente. Él correspondió con la misma intensidad mientras ella se sostenía envolviéndolo con las piernas alrededor de sus caderas, y él se abalanzó sobre su respingado trasero, apretándolo y amasándolo. Ella sonrió durante el beso, antes de romperlo, mirándolo. Su cabello estaba peinado hacia atrás y mojado, y mientras él observaba, una gata de agua le resbaló por el cuello y la clavícula. Estoy bien, le repitió. No has hecho nada de lo que te arrepientas. Ambos estamos a salvo, y una vez que esta batalla termine, cabalgaremos hacia el norte. De camino, tomarás un castillo con un dormitorio con sábanas de seda, y por fin tendremos una noche para nosotros y te montaré como un semental de élite, dijo con firmeza, sin dejar lugar a discusión. Flexionó su cuerpo, presionándose contra él y alejando cualquier insensatez de su mente. Me parece una buena idea, dijo Esteve, mientras jugueteaba con el nudo en la parte trasera de su pectoral. La aceleración de su respiración le indicó claramente que no protestaría si hacía más, pero no había llegado donde estaba por falta de voluntad, y ambos habían dejado claros sus deseos, en más de un sentido. Su mano volvió a sujetarla con un apretón. Quizás deberías estar al mando. Ay, Esteve, dijo ella, sonriéndole con suficiencia. Cuando empezaste a pensar que no lo estaba ya. Le robó otro beso, y no hablaron más por un rato. Para cuando dejaron atrás el río, el cielo empezaba a teñirse de naranja, y sus dedos estaban podando. Neyeis fue el primero en salir, y se alegró de verla irse, pero cuando le llegó el turno no pudo evitar hacer una mueca, acomodándose con cuidado. ¿Qué te pasa, Esteve?, preguntó Neyeis, con el púrpura de sus ojos oscureciéndose con picardía y falsa preocupación. El frío te ha dejado rígido. No creas que no te sentaré sobre mis radilas, le advirtió, y no por primera vez, aún absorto en su visión. Ella solo levantó la barbilla en desafío, desatando el pito con una mano, mirándolo fijamente a los ojos mientras lo soltaba para escurrirlo. Sigues haciéndome promesas, mi señor. Esteve no pudo evitar tragar saliva mientras la veía volver a atárselo, incapaz de encontrar una respuesta. Neyeis se mostró amable en su victoria, y no se marcharon tan rápido como podrían haberlo hecho. El cielo se tiñó de naranja cuando recogieron sus roupas y montaron en sus caballos, pero ninguno pudo decir que no fuera una tarde bien aprovechada,
con el ánimo animado y los entendimientos reafirmados. Aasric y su escuadrón mantuvieron la distancia mientras los seguían de nuevo, de regreso al campamento. La batalla no había terminado, pero el día pronto lo haría. Capítulo 51. La batalla del puente de Mastforocho. No hubo batalla al día siguiente, cada fuerza declinó participar en combate por acuerdo tácito, aunque por diferentes razones. Los pocos muertos fueron enterrados y se descansó, aunque el río les dio tal ventaja que la batalla en Blueburn los dejó después en peores condiciones, tanto por la fatiga como por las heridas. Eso no significaba que no hubiera ninguna, pero bajo la dirección del extraño Mermin, las historias de terror sobre barberos en el campo de batalla que los hombres habían oído de sus padres no se materializaban. Tras haber estado preparada durante los últimos días, la compañía de Steve se había perdido sus ejercicios y prácticas de armas, y Gold pasó la mañana corrigiendo ese error. Humphrey recibió como regalo el hacha que había blandido la víctima de Robin, una elegante arma de 2 manos con una barba curva y una púa en el lomo. Quedó muy impresionado con ella, y también lo quedaron sus amigos al verlo blandirla. Entre eso y la ballesta que le habían regalado a Lyanna, las tropas empezaban a bromear con que Steve los equiparía a todos con armas notables para el final de la guerra. Sin embargo, si eso significaba recibir la misma atención extra de Walt y Keladri durante el entrenamiento, algunos lo pensarían 2 veces antes de aceptar una oferta similar. Era media mañana cuando las tropas terminaron sus ejercicios y regresaron a sus tiendas. De camino, pasaron por la sección de los seguidores del campamento, donde se realizaban todas las tareas pequeñas e ingratas, como la lavandería y la distribución de suministros. También era donde Steve había pasado la mañana, merodeando con atención. A esas alturas, pocos en el ejército desconocían los sucesos del día anterior, y ver al gigante rubio tallando un trozo de madera mientras vigilaba a los simples seguidores del campamento transmitía un mensaje claro. «Ser», dijo Hugo, interrumpiendo la alegre conversación que había estado teniendo con sus amigos. «No esperan nada aquí. Solo estoy vigilando», dijo Steve, cortando con su cuchillo. Estaba sentado sobre un saco de grano, justo a la sombra de una tienda. «¿Qué tal el entrenamiento?» Aasric derribó a Talbert, dijo el hombre corpulento, apoyando la mano sobre la cabeza del susodicho cuando el rubio hondero se le unió. «Y luego Old me hizo tropezar con mis propios pies justo después», dijo Aasric, agachándose. «Buen trabajo, Aasric», dijo Steve, ignorando sus palabras. «Talbert sabe cómo manejar una lanza». Las palabras animaron al otrora cabrero, y sonrió. «Podemos encargarnos aquí, Ser», dijo Hugo, sentándose ya en un barril cercano, con la lanza apoyada en el hombro. Steve arqueó una ceja, indiferente. «Necesitamos un descanso de todos modos», asintió Aasric, buscando un asiento. Reconociendo una causa perdida al verla, Steve guardó su delicada tala y aceptó su derrota, ignorando la vaga sensación de hipocresía que lo invadió por alguna razón desconocida. «Haré que te envíen comida y bebida. Deis algo a Betty y a las chicas». «Sí, Ser», dijeron a coro. Steve se unió al resto de sus hombres que regresaban a su sección del campamento, caminando lentamente detrás. A pesar de haber pasado la mañana sentado a la sombra, estaba satisfecho con su progreso, tanto con el mensaje silencioso que había enviado como con sus talas. Era un momento tan bueno como cualquier otro para comprobar el progreso de sus compañeros. Los 6 estaban sentados a la mesa en la sala principal de la tienda de Steve, 3 por lado. Aunque los sonidos de las peleas y la vida del campamento provenían del otro lado de las paredes de lona, dentro había más silencio, se discutían temas más serios. «Y todavía está en el cepo», informó Robin. «Tiene un guardia que lo vigiló y que fue rotado, así que no creo que vaya a ninguna parte pronto». Steve asintió, pero fue Neyes quien habló. «Bien, quizás de un paseo por allí más tarde». «Llévate a las lavanderas», gruñó Walt, mordisqueándose las uñas con un cuchillo. Neyes sonrió, una sonrisa maliciosa, pero justificada. «Kemet está bajo control entonces», dijo Steve. «Y sus amigos. Nadie parece apoyarlo», informó Keladri. A diferencia de los demás con ropa informal, ella todavía llevaba su gambesón, como era su costumbre. Un caballero cuyas tierras lindaban con las suyas se quejaba a gritos de él esta mañana, y sus laqueos se tapan la cara. «¿Y los hombres que nos encontraron después de?», preguntó Neyes. Poco después de la partida de Steve, un pequeño grupo de hombres se había topado con el lugar de la emboscada y se habían apresurado a prestar ayuda. «¿Ha habido suerte, Lyanna?», preguntó Steve. «Sí», dijo Lyanna, todavía arreglándose el pelo del inusual peinado que se había hecho esa mañana. «Estaban allí porque resultaron heridos en la marcha hacia el norte, curados, pero aún no estaban listos para formar filas.
Tiró de un mechón de trenza rebelde. De todas partes, pero uno era de Phantom. Iban a ayudar en la tienda médica. Esteve tamborileó sobre la mesa con los dedos. Casualidad que estuvieran cerca, casualidad que uno de ellos le hubiera jurado lealtad a Catherine. Un vínculo tenue, pero un vínculo al fin y al cabo. Dicen algo que llame la atención. Lyanna se encogió de hombros. Solo que esperaban que Lady Neyes estuviera bien. Creo que lo decían en serio. Entonces parece improbable que tengamos problemas con Kemet o los de su calaña, Neyes dijo, pero ¿qué pasa con Catherine? Estaba dejando claro su disgusto por el hombre y el asunto, dijo Keladri. Se apartó un mechón de pelo detrás de la oreja, pronto tendría que cortárselo. Lo que diga en privado, no podría decirlo. Hubo un momento de silencio. No creo que Catherine estuviera detrás de esto, dijo Esteve, hablando despacio, pero no me gusta. Podrías ir a Baratheon, sugirió Wall. Una corazonada no es una prueba, dijo Esteve. ¿La necesitas?, preguntó el soldado canoso. Catherine tiene ¿cuánto? 1000 hombres. Si les dices a los señores que elijan entre esos 1000 y tú. No tendrían que ser los 1000, solo Catherine o Esteve, dijo Neyes. Cruzó los brazos y se dio un golpecito con un dedo en el bíceps mientras reflexionaba. Esteve negó con la cabeza, conteniendo una mueca. ¿Qué es lo que no te gusta?, preguntó Lyanna, inclinándose. Junto a ella, Robin imitó el movimiento inconscientemente. El hombre de Catherine, Gerard, dijo que los oyó conspirando anoche, dijo Esteve, pero luego se guardó el secreto hasta esta mañana. ¿Cobarde entonces?, preguntó Walt, aunque no parecía convencido. Quizás. O quizás no, dijo Esteve. Catherine fue quien mencionó que Gerard se lo contó esa mañana. Incluso lo insistió. ¿Crees que lo estaba guiando?, dijo Neyes. Su postura se tensó, porque se lo habían dicho la noche anterior, pero esperó. Quizás, dijo Esteve. Una mano se flexionó, como si se aferrara a una garganta. Espera, dijo Robin, ¿y qué hay de Kemet entonces? Él, Catherine, se enfadó muchísimo cuando salió eso. Puede que no supiera que estaba involucrado, sugirió Keladri. 3 caballeros errantes con poca afiliación es otra cosa que un caballero jurado y con tierras. Demasiadas cosas que desconocemos, dijo Esteve, dejando escapar un suspiro. No estoy seguro. ¿Y entonces qué hacemos?, preguntó Robin, frustrado. Nos cuidamos mutuamente, dijo Esteve. Pero por lo demás, haz lo mismo. Ninguna dama va sola a ningún sitio. Eso era un hecho para cualquier mujer que viajaba con un ejército. Pero si lo supo y no te lo dijo hasta la mañana, empezó a argumentar Robin. Entonces es un hombre de pacotilla. Pero eso no significa que pueda ir a Robert y pedirle que lo metan en el cepo junto a Kemet, dijo Esteve con la mandíbula apretada. No sin pruebas. Podrías, sugirió Wall de nuevo. No lo hará, dijo Neyes, con una extraña mezcla de resignación y cariño. Esteve la miró con aire de disculpa. Sé que fuiste tú a quien puso en peligro. Si fueras el mismo tipo de noble que usa su poder para conseguir lo que quiere, no serías mí. Esteve, dijo Neyes. Descruzó los brazos y posó una mano cariñosa sobre su rodilla. Wall refunfuñó, pero solo por diversión. Esperaremos a que haga algo, entonces. No creo que lo haga, dijo Esteve, todavía juzgando por instinto, pero sí. Lyanna, vigila a ese Gerard, del bosque lluvioso, dijo Esteve. Si aparece muerto en algún lugar, avísame. Si el único hombre que podía decir con certeza cuando Catherine había sido realmente advertido del peligro moría, tomaría medidas. Hasta entonces, observaría y esperaría. Lo haré, dijo Lyanna, finalmente habiendo recuperado su peinado. Ah, y ocultemos los detalles de esto a Toby, dijo Esteve, con una repentina preocupación. No quiero que ocurran accidentes. Miró a Walt, ni nada que no sea un accidente. Walt levantó las manos como si se rindiera, y ahí se acabaron los asuntos serios. Robin y Lyanna se marcharon rápidamente, con las cabezas juntas, mientras Walt y Keladri los seguían, discutiendo ya un asunto que había surgido durante los ejercicios de la mañana. Esteve y Neyes se quedaron solos en la tienda, una situación peligrosa, sin duda. Neyes se movió de su silla, apoyándose en la mesa, no exactamente frente a Esteve. Su mano se posó en su muslo, acariciando con el pulgar la tela de sus pantalones. Puedo encargarme de él, si me necesitas, le dijo Esteve, mirándola a los ojos. No asesinaría al hombre, pero tampoco tendría por qué hacerlo. Lo sé, dijo Neyes, trazando círculos en el dorso de la mano. Pero lo dije en serio. Esteve se inclinó y le dio un beso en el otro muslo. Ella reprimió una risita, le hizo cosquillas y le tiró de la oreja, antes de ponerse seria de nuevo. Si pensara que él está detrás de esto.
No tendrías que preguntar, dijo Esteve. Neyes asintió una vez, pero evidentemente pensó que ya había dado demasiadas vueltas a esos asuntos, porque ella se inclinó para besarle la coronilla. Él aprovechó la oportunidad para hacerle una grosería en el pecho, y ella retrocedió, chillando. Le dio un manotazo en la cabeza, incluso mientras luchaba por controlarse. Esteve, ¿qué? Preguntó Esteve, inocente. Neyes soltó un bufido, pero su único movimiento fue acercarse un poco más, apoyando un pie en el borde de su silla. ¿Qué estabas tallando antes? ¿Te quedaste sin pintura? No, nada de eso. Solo quería intentar recrear un instrumento de casa, dijo Esteve, sacando el fruto de su trabajo esa mañana. Ciertamente no era una figurita, y los primeros intentos habían sido fallidos, pero tenía un buen presentimiento sobre esta. ¿Oh, de qué tipo? Preguntó Neyes. Tendrás que esperar y ver, dijo Esteve. Sintió una sonrisa malvada amenazando en sus labios. No estaba seguro de si sería posible, pero sus esfuerzos habían dado como resultado lo que creía una caña medianamente decente. El tiempo diría si el material que usó sería adecuado, y necesitaba más, pero era un comienzo. Neyes arqueó una ceja, indiferente. Podría obligarte a que me lo dijeras. Oh, no, no, para. Si el tono de sus palabras no había sido suficiente para aclarar sus pensamientos, el Rose que le rozaba la pantorrilla sí lo fue. Tardaron otros 10 minutos en salir de la tienda, y si alguno estaba un poco alterado, ninguno de los soldados presentes hizo comentarios, aunque Ursa, que pasaba con una carga de ropa, no necesitó palabras, no con la expresión que le dirigió a Neyes al cruzarse con los ojos. El día continuó, un momento de calma en la guerra, aunque muchos lo afrontaron de forma diferente. Algunos se alegraron, aprovechando la oportunidad para no hacer nada o para ponerse al día con lo que habían atrasado, lecciones, lecturas, cartas, mientras que otros lo vieron como un retraso frustrante, un día más entre ellos y sus objetivos finales. El tiempo transcurría al mismo ritmo para todos, sin importar cómo lo vieran de otra manera, y finalmente el sol comenzó a ocultarse en el cielo. Se distribuyó leña, que seguía disponible aunque quienes la recogían tuvieran que cabalgar cada vez más lejos, y se repartieron raciones. Aquellos con privilegios y poder, o con la suerte de ser uno de los hombres de Nordamérica, tenían vino que esperar, pero para la mayoría era cerveza con suerte. El sol anaranjado apagado apenas rozaba el horizonte cuando la compañía de Esteve comenzaba la limpieza, y fue entonces cuando dos desconocidos encapuchados llegaron a la sección del campamento que había sido reclamada para la Estrella Blanca. Al principio hubo murmullos y malestar mientras los hombres se movían para bloquearles el paso, pero entonces uno de ellos se levantó un poco la capucha y se detuvieron. El camino quedó despejado y se dieron instrucciones a su capitán. Esteve estaba sentado junto a una de las fogaatas, en un círculo con sus hombres sobre trancos y tocones. Yorick estaba allí, al igual que sus compañeros de escuadrón, Richard y Dan, ambos caballeros errantes, pero también William y Ren, y Orteis, ahora distinguible de su gemelo por la cicatriz sobre el ojo que le faltaba. Y miren, estoy seguro de que puede ser muy guapa, pero lo que deben considerar es si 5 minutos de diversión valen meses de quemarse cada vez que orinan, les decía Esteve a sus hombres. Pero es muy guapa, dijo Richard, con su barba canosa en una expresión de absoluta seriedad. Nunca había visto una puta tan guapa, y una vez me gasté las ganancias de todo un torneo de Bultón en una noche en el Badel. ¿Y si fueran 10 minutos? Preguntó Dan. Igual de grave. 4 minutos de juegos previos y 4 de abrazos no cuentan, le dijo Esteve, y los demás rugieron y abuchearon. Fue entonces cuando llegaron los desconocidos encapuchados, y de nuevo hubo un momento en que quienes estaban con Esteve fruncieron el ceño, casi incorporándose para ayudar a los intrusos, pero entonces se retiraron las capuchas y se detuvieron, dejándose caer de nuevo en sus asientos y agachando la cabeza. Robert, dijo Esteve, alzando su odre de vino, aún casi lleno, hacia ellos. Thomas, te has escapado. Robert Baratheon, Lord Supremo de las Tierras de la Tormenta, dejó escapar un suspiro sofocante. Iba vestido de forma informal para integrarse, aunque sus botas lo delataran. Si Samuel me obliga a comprobar una vez más el recuento de provisiones, puede que, bueno, dijo, negando con la cabeza. Luego sonrió. Además, he oído que tenías el servicio de vino personal de Mace Tyrell escondido aquí. La fortuna les sonrió, y había un par de pils extra a mano, que les fueron entregadas mientras los dos hombres corpulentos se unían al círculo. ¿Y tú, Thomas? Preguntó Esteve, empujando un trozo de madera con el pie para colocarlo mejor. Lord Errol me envió para cuidarlo, admitió Thomas, sacando el corcho con los dientes y dando un trago. Robert hizo una pausa a mitad de la calada.
Dijiste que podías sacarme de todo esto a escondidas. Lo hice, dijo Thomas. Solo le dije a Lord Eral lo que estaba planeando primero. Trampas, de mi propio hombre jurado, dijo Robert con un gesto del dedo, pero su sonrisa relajada desmentía sus palabras. Thomas simplemente se encogió de hombros, y por si su corpulencia y sus ojos azules no fueran suficientes, su sonrisa fue la gata que colmó el vaso para cualquiera que dudara de la relación entre ellos. ¿Y ustedes, muchachos? ¿Cómo va todo?, preguntó Robert, mirando a los demás. Oí esa marcha loca que ese barbudo los hizo cantar esta mañana. Si tuviéramos que pelear, diría que lo esperaba con ansias, dijo Yorick, adelantándose tras una breve pausa donde nadie se atrevió a responder. Pero incluso otro día con el culo tieso en la silla de montar es un respiro de Walt. No te culpo, dijo Robert, le dio una palmada en el hombro a su primo. Thomas me hablaba del hombre después de esa pequeña aventura por el campamento de la cuenca. ¿Ya lo has nombrado caballero?, preguntó, mirando a Esteve. Amenazó con empezar a cortar orejas si lo intentaba, dijo Esteve. No especificó de quién. ¿Y ese otro hombre tuyo, que Ladri?, preguntó. Creo que sería más fácil convencer a Walt, dijo Esteve. Que Ladri no cree que se lo haya ganado. Thomas hizo una mueca. He visto a gente común sufrir peores consecuencias contra un campo de trigo con sus guadañas que él con su espada en ese puente. Que Ladri es un monstruo, dijo Orteis con la voz llena de admiración, pues el vino le daba el coraje para hablar en semejante compañía. Esa espada suya tampoco es ligera. Robert rió, tomando otro trago de vino. Ya lo creo. Ayer lo vi descuartizar a un hombre de la cadera al hombro, y me alegré de haber traído la mirada lejana. Entre la desenvoltura de Robert y la presencia de Esteve, el círculo continuó cómodamente, hablando y alardeando de alguna que otra hazaña que habían presenciado o logrado. William se encontró criticando al señor de la tormenta por el tamaño de su martillo, recibiendo una carcajada a cambio, y no fue hasta un minuto después de haber hablado que se dio cuenta de lo que había hecho. El sol descendía lentamente, y pronto fue el fuego el que alumbró la mayor parte de la luz, haciendo que las sombras bailaran mientras una docena de círculos como ese pasaban la noche de forma similar, disfrutando de la alegría y la camaradería. A medida que avanzaba la noche y los odres se adelgazaban, los temas se volvían cada vez menos serios y creíbles. Para cuando Robert se jactaba de la vez que él y Ned se habían escabullido a desviar vacas, bourachos, solo para ser confrontados por el toro de la manada y obligados a luchar con él, la luna comenzaba a salir. Parecía una señal, y Yorick fue el primero en prestarle atención, consciente de las expectativas de Esteve para sus líderes de escuadrón y el ejemplo que darían a los hombres. No tardó mucho en que el resto de los hombres siguieran el ejemplo, y pronto solo quedaban 3 hombres para el primero. Se hizo un silencio, pero era cómodo, y Esteve aprovechó la oportunidad para acallar las llamas, usando una rama para mover las brasas y las brasas proyectaban un brillo rojo apagado, suficiente para que Esteve viera con claridad incluso antes de mirar la luna. Robert exhaló. Por mucho que me haya gustado esto, no vine aquí solo para escapar del trabajo, dijo. Esteve solo lo miró, con el ardor de las brasas reflejado en sus ojos. Swiftback no va a salir de esas reservas, no antes de que hayamos echado a Pip, dijo Robert. Toda su riqueza va a parar a tu mujer, y su linaje ha perdido sus propiedades. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las gradilas. ¿Esto te satisface? El soldado no respondió de inmediato. Este castigo, dijo, es típico. No, dijo Robert, planeó hacerle daño, pero no lo logró. Despojarlo de sus propiedades fue una forma de que Caferen reparara la mancha en su propia reputación. Entonces, si no hubiera jurado lealtad a Caferen, solo habría tenido que pagar una multa, preguntó Esteve. Una mueca comenzó a dibujarse en su rostro. Estaría muerto, casi, dijo Robert, encogiéndose de hombros. Esteve hizo una pausa. Y ese sería un castigo menor. Ahora le tocó a Robert parpadear. Sí. No es fácil conseguir una propiedad, ni siquiera una tan pequeña como la de un caballero terrateniente, dijo Thomas. Miraba fijamente el fuego. Quizás su familia haya servido a Phampton desde la danza. Quizás un antepasado realizó una gran hazaña. Fuera lo que fuese, la perdió, y es probable que su familia nunca vuelva a poseer algo así. Esteve recordó el compromiso suicida que habían demostrado los asaltos al puente. A esos hombres se les había prometido un título de caballero y tierras para construir, y eso había bastado para verlos pisar una alfombra de cadáveres para llegar a él. Ya veo. Intentó evitarlo pidiendo tomar el negro, pero no lo consiguió, dijo Robert. Así que ahora es un caballero errante de nuevo. Siempre que lo dejan salir del cepo para vagar, claro está. Un lento asentimiento fue su respuesta.
Esteve aún estaba asimilando las normas y valores de esta tierra, y de vez en cuando lo pillaban, pero estaba aprendiendo. Entonces sí, estoy satisfecho con tu juicio. Bien, dijo Robert, reclinándose y golpeándose la rodilla con el puño. Bien. Samuel estaba contento con todo, dijo que le habías facilitado mucho la vida. Menos mal que hablamos de eso cuando lo hicimos, dijo Esteve con tono ligero. Miró a Thomas. Robert, te seré sincero, si Neyes hubiera resultado herido, no habría recurrido a ti. Su rostro era de piedra. Tú tampoco deberías, dijo Robert, con la voz reducida a un gruñido negro. Ni ningún hombre debería hacerlo cuando su amor está herido. Cuando ponga mis manos sobre ese maldito Targaryen se llevó a mis padres, robó a Lyanna. Si creen que esto se arreglará en un gran consejo, se le escaparon las palabras, y sus manos encontraron una rama del grouse del brazo de un hombre. Se oyeron crujidos y astillas al apretarla con fuerza, con los ojos ensombrecidos por la furia. Esteve y Thomas lo observaron, esperando a que se le pasara el repentino mal humor. Ambos sabían que no tenía sentido intentar calmarlo con palabras, y que cualquier gesto físico no sería bien recibido, aunque fuera por razones diferentes. Lentamente, con dificultad, se controló. No, dijo Robert, con determinación. Tienen suerte de que la hayas entrenado. Cuando recuperes a Lyanna, podrías hacer lo mismo, dijo Esteve, satisfecho de que el joven recuperara el control. Esto provocó una sonrisa en el Señor de la Tormenta, débil, pero aún presente. Yo podría. La rama que sostenía fue añadida al fuego en 3 partes, y se limpió las astillas de las manos. El silencio volvió a caer, roto solo por el crepitar del fuego. Deberíamos regresar, dijo Thomas finalmente, antes de mirar a Esteve. Lord Errol me matará si no. Sí, supongo que tienes razón, dijo Robert, refunfuñando. Los últimos rescoldos de su ira se desvanecían. ¿Sigues empeñado en lo otro?, preguntó Thomas. Ante eso, Robert se iluminó. Así es. Esteve, me reuniré contigo en el puente mañana. Ciervo y Estrella se mantendrán unidos, y les daremos una buena paliza a los del dominio cuando se les ocurra ponernos a prueba. Entonces, supongo que no tendremos que preocuparnos de que no se presenten mañana, dijo Esteve. Eso cambiaría las cosas. Robert solo rió, poniéndose de pie, y Thomas lo siguió. Esteve pronto se quedó solo junto al fuego, contemplando sus profundidades mientras pensaba. Finalmente, suspiró. Mañana sería sangriento. El puente estaba resbaladizo con la sangre y las vísceras de doucenas, y doucenas más seguían llegando, avanzando hacia una muerte segura. El ciervo negro sobre amarillo y la estrella blanca sobre azul se erguían en el puente, orgullosos y burlones. Thomas y Ren los mantenían firmes en la tercera fila, y parecían servir como un canto de sairina para los hombres del dominio, atrayéndolos hacia los 2 hombres que estaban al frente, con sus martillos segando un sangriento peaje a cualquiera que se atreviera a desafiarlos. Y vaya si los desafiaron. Esteve sabía que les habían prometido un título de caballero y tierras, pero ese día el enemigo los atacó con tanta furia que se preguntó si les habrían dicho que él y Robert también habían estado involucrados con sus madres. Los hombres se abalanzaron sobre ellos, sin siquiera intentar matarlos, solo para usar sus armas para que otro pudiera golpearlos en la abertura. No fue suficiente. La furia Baratheon vio a hombres hechos papilla y aplastados, los Martilasos riéndose de los intentos de frenarlos, arrasando a los hombres que se les adelantaban y luego también al hombre a su lado. La sangre goteaba de un yelmo astado, al que le faltaban varias púas, pero eso era lo que sucedía cuando los hombres arriesgaban sus vidas intentando apoderarse de ellos, solo para que se rompiera fácilmente, dejándolos con solo un momento de arrepentimiento antes de que no les quedara ningún pensamiento. Un hombre fue agarrado por la garganta y usado para frustrar los golpes de 2 más, incluso mientras su martillo golpeaba a otro enemigo desde el puente. De vez en cuando, el señor Ciervo se echaba a reír, profunda y estruendosa, arrastrado por su sed de batalla. Su pie resbalaba, la piedra se volvía demasiado resbaladiza para el metal por la sangre derramada, y daba un paso al frente, matando y matando, pero a pesar de toda su furia, no podía igualar al hombre que tenía a su lado. Los hombres se presentaron ante Lord América, y murieron. No podía llamarse combate, los hombres simplemente avanzaron, fueron examinados y asesinados. Se lanzaron a lo que creían eran oportunidades, solo para descubrir que incluso con su martillo clavado en el pecho de un hombre y su escudo recibiendo un golpe dirigido al hombre a su lado, el monstruo en el puente aún podía romperle el cuello a alguien de una patada en la cabeza. Unos ojos azules miraban fijamente desde un rostro salpicado de sangre y carente de toda emoción, y mucho menos de piedad. Solo existía la fría determinación de un supersoldado liberado en un mundo desprevenido,
cobrándose la misma cantidad de sangre que solo uno de su especie podría. Si hubiera alguna forma de que los muertos vivientes lo supieran, darían gracias por ser el único. Esteve clavó la punta superior de su martillo en la cabeza de un hombre, tirándolo hacia atrás con tanta fuerza que la punta curva de la parte posterior atravesó el cuello de otro hombre, y luego lo volvió a colocar y giró para lanzar a un caballero que se abalanzaba sobre él y lo lanzó por los aires. Cayó con fuerza sobre el parapeto del puente, ya muerto, pero en ese tiempo Esteve había matado a 3 hombres más que se habían lanzado contra él. El puente se llenó de cadáveres, y de nuevo avanzaron. Una ráfaga de flechas surgió del otro lado del río, y Esteve las siguió mientras clavaba su escudo en el puente de un yelmo nasal y arrastraba a otros 2 hombres desde el puente hacia las aguas. Inclinó la cabeza para protegerse la cara, ignorando las flechas que caían. Atrapó una maza con su escudo y redirigió un pico de guerra con el mango de su martillo, sin necesidad de mirar. Un salto y 2 patadas rápidas mataron a sus portadores, y aplastó el cráneo de otro antes de que tocara el suelo. Ahora estaban de pie sobre madera, habían avanzado lo suficiente como para llegar a la sección arrasada del puente y la madera que la había reemplazado. Era más útil que la piedra para absorber la sangre que derramaban, pero aún así pronto se volvió resbaladiza. Los hombres se acercaban. Los hombres morían. Robert intentó dar un paso al frente de nuevo, pero una orden ladrada lo interrumpió y miró al hombre a su lado. La razón se impuso lo suficiente como para contener su sed de batalla, y se mantuvo firme. Habían dejado un rastro de sangre y cadáveres tras ellos, suficiente para derrotar a cualquier enemigo, si tan solo pudieran verlo y comprenderlo. Ahora, manteniéndose firmes, pronto lo harían. Fuera lo que fuese lo que Pic les había prometido, no era suficiente. Poco a poco, los muertos vivientes comenzaron a comprender. Para algunos era demasiado tarde, pero convencerían a los que vinieran después. Las armas ensangrentadas y las manos rojas podían ignorarse, pero no cuando un hombre tenía que pasar por encima de un pequeño montón de cadáveres para alcanzar su objetivo. El impulso comenzó a flaquear. El instinto hizo que Esteve bajara la vista, y se encontró con la mirada de otro hombre que alzaba la vista. Había un hueco en el bosque, y el hombre sostenía una lanza. El momento pareció prolongarse, incluso en el caos de la lucha, y entonces el hombre alzó la lanza. Esteve se movió, dejando que la punta rozara su greba, alejándola de su ingle. Volvió a la lucha que importaba, rompiendo el mango de un pisotón. Quizás ver la forma desdeñosa en que lo había tratado afectó al enemigo, o quizás los cuerpos finalmente fueron suficientes para superar cualquier premio prometido. Quizás fue la forma en que Esteve casi ignoró un golpe de maza en su hombro y le dio un cabezazo al hombre para empuñarla, enviándolo al suelo, inconsciente. Los hombres de la cuenca se dispersaron, caballeros y hombres de armas girando casi al unísono, huyendo en una maharia. No había barrera en quienes estaban detrás de ellos, pues también corrían, como agradecidos por tener una razón para no avanzar hacia la trituradora que era el puente sostenido por el ciervo y la estrella. Robert tropezó, agarrándose al parapeto en busca de apoyo mientras respiraba con dificultad, como si su fuerza solo hubiera durado lo necesario, pero Esteve tenía la atención en otra parte. El hombre al que había dado un cabezazo se movía, y bajó el martillo para sujetarlo por el cuello. Lo levantó con una mano, ignorando sus débiles forcejeos. «Asiente si me entiendes», le dijo Esteve, sosteniéndolo frente a él, cerca. El hombre asintió bruscamente. Era un caballero, y la parte de la entera de su yelmo estaba abollada por la fuerza del cabezazo, un hilillo de sangre salía de la reja. «Tengo un mensaje para Pete», continuó Esteve. La salpicadura de sangre en su rostro y yelmo era menos una salpicadura y más una capa, y comenzaba a secarse, tiñéndola de rojo. Un reguero de sudor le corría por la mejilla. «¿Puedes contárselo?» Palabra por palabra. El caballero asintió de nuevo, pero ahora con más frenesí, como si temiera el resultado si no podía. «Sé que eres un cobarde, Pic, feliz de enviar hombres a morir para evitar el peligro, pero ha llegado el momento de que tomes una decisión. Lucha contra mí y recupera un poco de tu hombría, o que se sepa para siempre lo que representa el nombre Pic. Incluso iré a luchar solo ante tu ejército si eres demasiado cobarde para venir al puente». «Se lo diré», jadeó el caballero, con la voz más tensa por el miedo que por el agarre que Esteve le tenía alrededor del cuello. «Se lo diré». Esteve no dijo nada, solo soltó al hombre y retrocedió un paso. El caballero tropezó, casi perdiendo el equilibrio, pero lo logró, girándose para alejarse tambaleándose. «Bouracho», murmuraba en voz baja, repitiendo las palabras que Esteve le había dicho. El super soldado lo vio partir, casi inmóvil como una estatua. Había matado a más en Blueburn, pero la masacre del día le había dejado una profunda ira en los Cusous, y ya estaba harto. Era hora de ponerle fin a todo.
Si Pic no aceptaba su desafío al día siguiente, tendría que ir a por él. Capítulo 52, la batalla del puente de Mastford. 9 Fury sacudió la cabeza mientras galopaba sobre el puente de Mastford, con su blanca melena brillando bajo el sol matutino. Los habitantes de las tierras de la tormenta, dispuestos a huir las del Mander, alzaron la voz para animarlo, exultando al guerrero que lo acompañó. «América, América, América», resonó el rugido, resonando por las ourilas y los campos. El rumor del desafío de Esteve del día anterior se había extendido rápidamente, inspirando a los hombres a alcanzar metas aún mayores, y dado que el ejército de la cuenca no había hecho ningún movimiento para enfrentarse esa mañana, era evidente que Pic ya no podía ignorar el desafío. Los caballeros les dieron palmaditas en los hombros mientras los dos hombres regresaban con dificultad por la piedra manchada de sangre, y los escuderos se acercaron para ayudarlos una vez que lograron pasar la guardia de honor improvisada. Los dejaron, la lucha había terminado por ese día. Sin embargo, una vez que les quitaron las armas y les dieron agua, Robert les indicó que se fueran, esperando a que estuvieran solos en el puente antes de volverse hacia el hombre que estaba a su lado. «Esteve», dijo. «¿Qué hizo?» Por un momento, Esteve guardó silencio, reflexionando. «Violó a una mujer de la gente común». Ah. Robert miró a su alrededor, observando la carnicería que habían causado y a los enemigos en retirada. «Esto será recordado». Contuvo la respiración. «Bien». Robin se acercó a su caballero maestro mientras se acercaban por última vez a las líneas del dominio. Su montura llevaba un par de arcos, aunque el suyo estaba más cerca, y había estado mirando fijamente, con expresión de halcón, al líder del grupo que los esperaba. Esteve no se molestó en advertirle mientras empezaban a reducir el paso, acercándose al grupo de bienvenida al paso. El chico podría haber albergado un odio profundo por el hombre con el que estaban a punto de enfrentarse, pero se enfrió al saber lo que estaba a punto de sucederle. A escasa distancia de las filas de los hombres de la cuenca, ambos observaban con fijeza a su grupo de bienvenida. Pic encabezaba la expedición, pero casi una docena de señores lo acompañaban. Esteve no creía que estuvieran allí para ofrecerle su apoyo. Pic tenía los hombros rígidos y una mano ya sostenía la empuñadura de su espada. Los días transcurridos desde el comienzo de la batalla no le habían sido propicios, las arrugas en las comisuras de los ojos se habían acentuado y tenía ligeras ojeras. «Señores de la cuenca», dijo Esteve, mirándolos de reojo. Pic. Las cabezas se inclinaron, pero nadie habló, siguiendo la iniciativa de Pic. Lord Fossovay era uno de ellos, y sus ojos delataban su diversión ante la situación. Durante un largo instante, Pic se limitó a mirar fijamente a Esteve, con los dientes apretados. Un águila chilló en lo alto. Su mensaje decía que vendría solo, dijo Pic por fin, con un gilo de acusación en la voz. «Es tan pequeña tu palabra». Esteve se aseguró de mirar primero al grupo y luego a su escudero. «¿Te sientes amenazado por él?» Pic frunció el labio, furioso, y el leve bufido divertido de uno de los señores que lo acompañaba no mejoró su ánimo. «Podrías insistir en rebajarte con insultos viles. Tu madre era un hámster, y tu padre olía a saúco», lo interrumpió Esteve. «No tenía tiempo para juegos nobles, no con este hombre. Ahora, di tus condiciones o huye valientemente». Sus palabras provocaron una hulida de disgusto y lástima, toda dirigida al señor en conflicto. Un guantelete crujió al apretar la empuñadura. «Si voy a conceder un duelo a un mercenario extranjero sin linaje, harás que valga la pena», dijo Pic, mirándolo con desprecio. «Ofrecería atarme las manos a la espalda, pero no va a cambiar nada», dijo Esteve. Mientras hablaba, su acritud se agriaba. Las burlas habían sido necesarias, incluso podía admitir que habían sido divertidas, pero ahora que Pic estaba frente a él, se estaba cansando de ellas, y de él. «Si te concedo esto, aceptarás no defender tu línea mañana, pase lo que pase», dijo Pic, insistiendo mientras intentaba ignorar el insulto. «No», dijo Esteve rotundamente. «Si querías exigir, deberías haberte presentado la primera vez que te llamaron en lugar de dejar que tus hombres murieran por ti como un cobarde». De nuevo, Pic apretó la empuñadura de su espada, conteniendo visiblemente su primera respuesta. Dada su conducta en el campo de batalla, Esteve se sentiría mal por llamarlo cobarde, pero no era su comportamiento en la guerra lo que le había dado motivos para despreciarlo. Se sentaron junto al fuego, los únicos dos aún despiertos. Suaves ronquidos se elevaban por el crepitar del fuego mientras que Ladri trabajaba en la hoja de su espada, con una extraña mueca en el rostro. «¿Cómo está?», preguntó Esteve. Él también estaba trabajando en algo, con virutas de madera esparcidas por sus pies. «Podría ser peor», dijo ella, haciendo otra pasada. «La muesca es bastante pequeña, aunque yo la noté. Al menos no recogí más en el puente»,
dijo Esteve. Tendría que darle un uso terrible para que el acero común la dañara como la espada de Taarly, dijo Keladri. Se la regaló a mi madre un príncipe de Iti. A Esteve le habían contado y oído rumores sobre la calidad casi mítica del acero valirio, sobre cómo se habían perdido las técnicas para fabricar más armas como la matacorazones de Taril. Parece una historia. Lo es, dijo Keladri. Les rogaría a mis padres que me la contaran antes de dormir. Dejó escapar un suspiro. Pero no puedo presumir de mi familia mientras siga ocultándoles mi supervivencia. Un día, dijo Esteve. Keladri abrió la boca para responder, pero la cerró después de un momento, en conflicto. ¿Cómo fue luchar contra una espada como esa?, preguntó Esteve. Soñé con cruzar espadas con acero valirio, pero nunca pensé que sucedería, dijo Keladri. Era más rápido de lo que debía, y en uno de sus golpes juro que oí temblar el aire. ¿Son valiosas, entonces?, preguntó Esteve. Valoradas mucho más allá de su utilidad, dijo Keladri. Casas sumidas en la pobreza se negarán a renunciar a ellas, y sus historias se cuentan con orgullo. Vaya, dijo Esteve, pensativo. Dejó la piedra de afilar a un lado y se giró para mirarlo. ¿Por qué lo preguntas?, le dijo Esteve. El tiempo de conversación había terminado. Ambos hombres habían desmontado y se había hecho espacio para el duelo. Los señores de la cuenca se habían situado no detrás de su líder, sino a un lado, para ofrecer una visión más clara a los soldados que observaban cerca, y Robin había hecho lo mismo. El viento susurraba sobre la hierba que no había sido pisoteada por las botas de marcha, y los espectadores guardaron silencio. Pic seguía sin soltar la empuñadura de su espada, aferrándose a ella con fuerza como para tranquilizarse. Incluso cuando la tomó en su mano principal, no la soltó ni un instante al cambiar de mano. Su expresión era de compromiso, con los labios apretados, concentrados, y bajó la visera con un gesto de la cabeza. Empezó a dar vueltas a su izquierda. Esteve no hizo ademán de girar a su vez, manteniéndose firme. Su cabeza seguía al hombre mientras se movía, y vaciló, pero solo un instante. Pronto estaría a tiro, pero el martillo seguía a la espalda, no lo necesitaría. El tacón de una bota rozó la tierra cuando Pic arremetió, un instante antes de que estuviera a una distancia razonable de ataque. Su espada se desprendió de la vaina, literalmente, atravesando la tela para golpear sin necesidad de desenvainar, apuntando a su muñeca. Un escudo se interpuso, y se oyó un chirrido cuando el acero valirio lo clavó profundamente. Pic intentó liberar su arma antes de que pudiera arrebatársela, pero Esteve ni siquiera lo intentó. Un puño cerrado golpeó a Pic en el pecho sin preocuparse por moderar su fuerza, lanzándolo por los aires. Levantó terrones de tierra a su paso al caer, y se detuvo de espaldas, casi sin moverse. Esteve inspeccionó su escudo, fijándose en la hendidura de 2,5 centímetros en el borde. No habría reparación, era mucho mejor reemplazar la cubierta de hierro por completo en lugar de intentarlo. Un gruñido llegó a sus oídos, y miró a Pic. El hombre empezaba a moverse, gimiendo, levantando una mano para tocar débilmente la abolladura de su pito. Los observadores guardaron silencio mientras Esteve avanzaba a la docena de pasos hacia su enemigo caído. Pic solo podía verlo acercarse, con la visera medio levantada en la huida, pero por mucho que lo intentaba, no podía hacer más que moverse débilmente. A pesar de todo, seguía aferrado a su espada e intentó desenvainarla cuando Esteve se detuvo a sus pies. «Sabes», empezó Esteve lentamente, «no me gusta mucho cómo te he tratado estos últimos días». Su tono era tranquilo, y tan bajo que incluso los más cercanos tendrían que acercarse para oír con claridad. Se inclinó, su voz adquiriendo un tono más áspero. «Pero los violadores me caen aún peor». La voz de Pic era aguda y débil, y le costaba respirar. «No lo hice, yo nunca». Puedes inventarte cualquier excusa, sobre que no dicen que no, o que lo buscaron, o que te lo debían, dijo Esteve, pero nunca has tenido que quedarte ahí, impotente, viendo a alguien más fuerte que tú arrebatarle lo que quería. Frunció el ceño al observar al hombre que tenía delante. Hasta ahora. Dio un paso adelante, y Pic logró encontrar una última reserva de fuerza, alimentada por el miedo, casi blandiendo su espada contra el hombre que había convertido lo que debería haber sido un triunfo de su casa en una pesadilla. El golpe fue desviado con desprecio por el escudo de Esteve, y una nota pura resonó en el aire cuando el acero valirio chocó con vibranio. Se apoyó en la muñeca de Pic, retorciendo su escarpín, y el agarre del hombre se abrió con un espasmo. La espada se soltó y Esteve la recogió. «No», gritó Pic, con un miedo mortal infundido por ese simple acto más que cualquier otra cosa. «No, eso no». Esteve dejó de inspeccionar el ondulante patrón gris de la espada, intrigado a su pesar, y miró a Pic. «No es una buena sensación, ¿verdad? Piénsalo la próxima vez que decidas tomar algo que no te es dado libremente».
Deténganlo, gritó Pip, incorporándose sobre un codo, pero el miedo que sentía era inconfundible. Un rescate de rey para quien lo detenga. Nadie se movió para intentarlo, ni siquiera los de las primeras filas del ejército de la cuenca. Steve no perdió tiempo con él, dándole la espalda mientras regresaba con Robin y su montura. El chico ni siquiera intentaba ocultar su sonrisa salvaje. Estos hombres merecían un hombre mejor para liderarlos, gritó Steve por encima del hombro, un último disparo de despedida lo suficientemente fuerte como para que lo oyeran todos los señores. Oyó el tintineo del yelmo de Pip mientras se desplomaba en el suelo, con las fuerzas finalmente flaqueando. Cuidadoso con su nueva espada, Steve se aferró a furia. Ofreció un último asentimiento a los señores que aún lo observaban en silencio, y luego se fueron, cabalgando fácilmente de regreso hacia el río. Nat se habría resentido por haber dejado a Pip con vida, horrorizado ante la idea de dejar a un poderoso señor con semejante herencia, y quizá hubiera tenido razón. Pero matar al hombre mientras estaba indefenso en el suelo no era su estilo, nunca lo sería, y nunca había vivido con miedo a lo que los hombres malvados pudieran hacerle. Si Pip alguna vez se recuperaba lo suficiente como para volver a atacarlo, se ocuparía de ello, pero por ahora, tenía que considerar la guerra más importante. No hubo vítores al cruzar el puente de vuelta, pero eso se debió solo a que cualquier posible grito habría sido ahogado por el choque y el clamor del acero contra el acero, una cacofonía horrorosa mientras lo que parecía ser todos los hombres del ejército chocaban sus armas contra sus escudos. Ningún hombre en las filas había conocido siquiera a Pip, pero conocían la reputación de Lord América, sabían que tenía motivos para despreciarlo, y eso era suficiente. En ese momento celebraron su victoria, una celebración que, de alguna manera, se intensificó aún más al vislumbrar la distintiva ondulación gris del acero valirio que sostenía en su puño. Los caballeros en el puente volvieron a formar guardia de honor, y pasaron al galope junto a ellos, cabalgando hacia otro grupo de bienvenida que los esperaba. Estaba encabezado por un hombre mucho más agradable que el anterior, y Robert sonrió radiante al detenerse ante él, con su propio caballo pateando un casco. «¿Te ocupaste del violador de mierda, entonces?», preguntó, con la voz lo suficientemente alta como para que todos los que estaban cerca lo oyeran. Hubo más de una mirada de sorpresa al descubrir de repente la razón del desagrado de Steve por el líder enemigo. «Espero que tenga un buen maestre, por su bien», dijo Steve. «De todas formas, no hará gran cosa durante un buen tiempo». Robert soltó una carcajada, y no fue el único. «Apuesto a que eso no será lo que más duela», dijo, señalando la espada que Steve sostenía sobre su regazo. Una expresión de satisfacción cruzó el rostro de Steve. La espada en sí no tenía mucho valor para él, estaba más interesado en la lección que perderla le enseñaría a Pip y en los planes a medias que tenía para ella. Pero eso sería para después. Había un rostro familiar acechando tras el pequeño grupo de nobles, y una repentina sonrisa lo invadió. «Walt», llamó, dirigiendo la atención del grupo hacia él. «Ven aquí, por favor». Bajo el peso de la expectación, Walt rodeó al grupo, deteniéndose delante y junto a Steve. «Sí, milord», dijo, haciendo gala de la deferencia que sabía que se requería en tan alta compañía. «¿Guarda esto por mí?», preguntó Steve, entregándole el arma invaluable al canoso soldado del pueblo. De espaldas a los nobles, Walt pudo lanzar puñales fulminantes a Steve sin consecuencias. Recibió la mejor sonrisa de Steve, al estilo «soy el corazón y alma angelical de América, y jamás mentiría», y se mordió la lengua visiblemente. «Sé que se encargará», dijo Steve. «Sí, milord», dijo Walt. «Enseguida, milord». Giró su caballo, apartándose del centro de atención, aunque, por supuesto, muchas maradas seguían la espada que ahora sostenía. Quizás fue el tono de Walt, o quizás Robert simplemente estaba acostumbrado a ese tipo de estupidez, pero la boca del gran señor se crispó mientras reprimió una sonrisa burlona. «Vamos, Steve», gritó Robert. «Esos miserables no atacarán hoy, y nos debes una historia». Steve inclinó la cabeza y obedeció, colocándose junto a Robert mientras giraba su caballo, guiando al grupo hacia un pabellón que se había erigido a poca distancia. Parecía que su confianza en él nunca había flaqueado. Robin lo siguió, con una sonrisa intacta. Lo sabía desde hacía mucho tiempo, pero su caballero maestro se lo demostraba una y otra vez. Unirse a Steve fue la mejor decisión que tomaría en su vida. Estaba deseando contarle la historia a su familia. Al llegar el 9º día en el puente de Mastford, Steve se tomaba un descanso de sus heroicas acciones en el puente. No es que hubiera nada que hacer, el ejército de la cuenca apenas había hecho más que reunirse para formar filas, sin hacer ningún gesto que indicara que harían algo más que estar preparados para una incursión desde la orilla norte. Sin embargo, eso no significaba que estuviera holgazaneando.
Repetidas exploraciones habían descubierto un punto río arriba que no era tan profundo como para que una fuerza montada no pudiera cruzarlo. Estaba oculto por una densa arboleda y rodeado de profundos charcos al este y al oeste, lo que llevó a las exploraciones previas a descartarlo como un peligro para ambos bandos. Con algo de preparación, una fuerza así podría aprovecharlo y comenzar a causar estragos en la otra orilla. Fue esa razón la que llevó a Esteve a pasar varias horas río arriba con un hacha en la mano, abriendo un estrecho sendero entre los árboles para poder llegar al río sin dolor. No estaba solo, de hecho, había recibido una avalancha de voluntarios de su compañía que buscaban escapar del mal humor de Walt al verse obligado a cargar con la generosidad de Esteve, aunque solo llevó a unos pocos. Al mediodía, su lado del río había completado su tarea, y Toby exploraba el agua a horcajadas sobre Quicksilver. El corcel de arena roja disfrutaba del baño mientras revisaban el paso. «Se las arreglarán, supongo», dijo Toby al informar, con el agua chorreando por las piernas desde el muslo hacia abajo. «Siempre que yo esté ahí para guiarlos, claro está». Esteve lo miró. Toby se quebró. «Vamos, he estado yendo a todas mis lecciones, incluso con los zapatos puestos». «¿Qué crees que diría Keladri si le preguntaras?», preguntó Esteve. Ignoró las risitas de sus hombres, sobre todo a Willam, que lo encontró un espectáculo. Refunfuñando, el chico sabía muy bien lo que Keladri diría a su petición de unirse a ellos en una incursión al otro lado del río. «Bien. Supongo que se las arreglarán sin mí». «¿Y las ourilas?», preguntó Esteve. No eran tan empinadas como en otros lugares, pero aún se podía dar un buen salto tomando carrerilla. «Bien», dijo Toby. «No los llevaré al galope, pero mientras no haya nadie persiguiéndolos, no hay de qué preocuparse». «Bien hecho», dijo Esteve. «Ahora quiero que regresen al campamento», gimió Toby. «Y le digan a Keladri que quiero 3 escuadrones preparados para una excursión tardía». Toby se animó. «¿Vas a robar más caballos?» «Tal vez», dijo Esteve. «A ver qué encontramos». Habló tanto con Toby como con su pequeño grupo de tropas cercanas. «Entendido», dijo Toby, y sin más discusión, se fue. Quicksilver se encoge rápidamente en la distancia. Esteve negó con la cabeza al mirar al chico. Crecía rápido y podía darse aires cuando hacía falta, pero algo le decía que siempre sería ese mismo niño caballo salvaje en el fondo. «Vamos», les dijo a los demás. «Tenemos que abrir un camino sin que sea evidente». Durante la siguiente hora, se abrió cuidadosamente un sendero entre los árboles al otro lado del río, procurando dejar los bordes lo más intactos posible. Más jinetes de esca alta, aunque no los hombres de Esteve, se unieron a ellos al terminar su tarea, enviados a vigilar el cruce recién construido. Los que lo lograron regresaron al campamento para disfrutar de una comida temprana, pero aún no habían terminado el día. La puesta del sol marcó el regreso de Esteve, y trajo consigo a los escuadrones de Yorick, a Asric y Eric. Cruzaron el río sin problemas, adentrándose en territorio enemigo con la facilidad que les daba la familiaridad. Esteve los guió hacia el sureste en lugar de hacia el sur, sin interés en acercarse al campamento de la cuenca. Habían sacado a sus exploradores, pero no tan al este, y él buscaba una presa diferente. Para cuando el anochecer pasó y la luna salió, la encontró. A lo lejos, se veía el resplandor de una fogata, mal oculta. Ojos penetrantes perforaban la oscuridad, distinguiendo la silueta de carros en círculo, con un par de centinelas encaramados sobre ellos vigilando. Contra los hombres entrenados por el Capitán América que se arrastraban por campos de hierba alta, no estaban lo suficientemente atentos, y media docena de carros de suministros se vieron obligados a descubrir las alegrías de viajar descalzos mientras sus mercancías eran confiscadas y sus animales de carga liberados. Los carros estaban destrozados, inservibles para nada más que leña, y abandonados a su suerte. Tan rápido como llegaron, los asaltantes se dispersaron, tomando todos los suministros que pudieron y destruyendo o dispersando el resto para que las aves y las bestias los picotearan. No había forma de saberlo con certeza, pero el viejo Eric estaba dispuesto a jurar que el camino que seguían las carretas había tenido poco o ningún tráfico en los días anteriores. La caravana que tomaron esa noche fue quizás la primera de muchas llamadas al ejército de la cuenca cuando se dieron cuenta de que su camino se detendría en el Mander durante un tiempo. Si era así, entonces sus suministros probablemente no serían mejores que los de las tierras de la tormenta. Para Esteve, eso abrió posibilidades. Pasó el viaje de regreso al cruce del río sumido en sus pensamientos, planeando. Con la inestabilidad actual del enemigo, tal vez había una oportunidad que aprovechar. Al 10º día en el Mander, antes incluso de que saliera el sol, hubo una reunión. ¿Es posible que hayan logrado llegar a los hombres de la cuenca con una advertencia?, preguntó Robert desde la cabecera de la mesa. Miraba fijamente un mapa improvisado,
sin pestañear. La luz de las velas iluminaba la tienda. Ni siquiera si encontraran una mula y lograran montarla, confirmó Esteve, sentado a su izquierda. A la izquierda de Esteve, Beran miraba el mapa con la misma obsesión. Si no se han reabastecido y seguimos interceptándolos, tendríamos que acabar con la mayoría, y pronto se darían cuenta, dijo Samuel, a la derecha de Robert. Sin mencionar que tendríamos que reclamar más de lo que destruimos para mantener nuestras propias reservas. Un camino complicado. La mayoría de los señores estaban reunidos, todos concentrados en la oportunidad que tenían ante sí, devanándose los sesos para ser quien les ofreciera la estratagema que les resolviera los problemas. Robert negaba con la cabeza. No, piensa en grande, dijo. ¿Un asalto directo a sus suministros?, preguntó un señor, dubitativo pero intentando ser positivo. Nos verían cruzar y nos bloquearían el paso. Lo harían, dijo Robert, con tono satisfecho, y todos intentaron seguir la línea de pensamiento que lo había llevado a eso. Esteve fue el primero en darse cuenta. ¿Quieres que se encuentren contigo, que despojen a los defensores de su campamento?, dijo. Luego los atacaremos con hombres que crucemos río arriba a escondidas. Sí, dijo Robert, una tarea peligrosa y complicada, aunque no sepan que podemos hacerlo. No despojarán el campamento por completo, y si algo protegen serán sus suministros, pero si logramos infiltrarnos entre ellos, ni siquiera tendríamos que ganar la batalla, dijo Thomas desde el otro extremo de la mesa. Puede que fuera un cabrón, pero por lo que Esteve había oído, su actuación en el puente le había dado cierta fama. O la batalla en el campamento. Solo tendríamos que inmovilizar a sus hombres y superarlos en el campamento. Nos quedan 6 días de suministros si nos quedamos aquí, 8 si racionamos, dijo Samuel, asintiendo lentamente. Necesitamos marchar hacia el norte, y esto podría bastar. Robert aceptó el consejo de su señor de mayor rango y luego miró a Esteve. Por mucho que me gustaría unirme a la incursión, dijo Esteve, si no saben dónde estoy, podrían ponerse nerviosos. Risas y alguna que otra carcajada le respondieron. Estaré en primera fila. Era cierto que necesitaban avanzar, y su táctica con Pick había llegado a su inevitable fin. Era el momento de aprovecharlo. ¿Podemos hacerlo hoy?, preguntó Robert, volviéndose hacia Samuel. El viejo señor lo pensó, sopesando los muchos factores que influirían en tal cosa. Si no podemos, lo sabremos con suficiente antelación para no traicionar nuestros planes. Bien, gruñó Robert. Miró a sus señores. Todos saben qué hacer. Que sus hombres se pongan en marcha. Necesitamos enviar a nuestra caballería río arriba y al otro lado del río ahora si queremos que estén en posición a tiempo. El vigor y la alegría llenaban la tienda, mientras los señores se sentían tentados por la oportunidad de hacer algo más que observar cómo sus soldados defendían la ribera del río. Con suerte, ese día marcaría el final de la batalla del puente de Mastford. Horas después, Esteve se encontraba en medio de la batalla, un formidable punto de apoyo en la primera fila del centro de Stormland. El único problema era que era más el centro de un huracán que de un tornado, ya que los Leeds se habían negado rotundamente a saltar su sección de la línea. Ansiaba dividir su bloque para golpear a los hombres que avanzaban contra la línea a ambos lados, pero intentar algo así sin entrenamiento en medio de la batalla era un fracaso, y los Rechen desconfiaban de ello, hombres listos para aprovechar la oportunidad. Era frustrante, aunque sabía que les convenía para sus objetivos. Entonces, se oyó el sonido de las trompetas, distante y urgente. Poco después, las primeras columnas de humo se elevaron desde el campamento de los Leeds. Ahora llegaba la parte más peligrosa del plan. La caballería de las tierras de la tormenta maniobraba para posicionarse, una amenaza visible para cualquier caballería de la cuenca que pensara en regresar a ayudar a su campamento. Era un equilibrio delicado, dejarlos ir sería condenar a quienes asaltaban el campamento, pero arrastrarlos a la lucha sería comprometerse con la batalla, algo que no les serviría de nada. No se adentraba en territorio enemigo, lejos de cualquier atisbo de refugio. Como Robert había dicho, era una tarea peligrosa y complicada para todos, y si la cuenca hubiera estado luchando bajo un solo líder, habría sido aún más tensa, pero a juzgar por la lenta respuesta al cruzar el Mander esa mañana, no fue así, y las cosas iban lo suficientemente bien como para que muchos comenzaran a tener esperanzas. Hasta que dejaron de serlo. Hubo un cambio en el ejército para aquellos con sentido común, y los toques de cuernos se hicieron más urgentes. Una lanza de caballería de las tierras de la tormenta cabalgaba con fuerza alejándose del río, pero se encontraron con lo mismo en los hombres de la cuenca. Un bloque de la reserva de la cuenca se movía para obstaculizar cualquier intento de la caballería del ala derecha de perseguir a los caballeros de la cuenca que se marchaban, y los hombres ya empezaban a girar sus monturas para aprovechar la situación. Si no se hacía algo,
Quienes asaltaban el campamento se verían obligados a retirarse combatiendo hasta el lento y estrecho río que cruzaba río arriba. Sin embargo, algo que la cuenca no había considerado era que si Esteve no estaba en combate, era libre de enfrentarse a quien quisiera. Ren, pásame mi estandarte, dijo Esteve, y quédate aquí un momento. A regañadientes, le entregaron su estandarte, y aún más a regañadientes, las tropas que se le habían unido ese día le permitieron dejarlas atrás mientras avanzaba, lejos de la seguridad de sus aliados y solo, hacia el espacio abierto tras las filas del dominio. Entonces, se giró hacia la formación de bloqueo del dominio y comenzó a avanzar hacia ellos. Un solo hombre, sin importar su reputación o habilidad marcial, no podía luchar contra un ejército. Los hombres del dominio sabían que Lord América seguía siendo solo un mortal, no el guerrero renacido. Deberían haberlo ignorado y continuar moviéndose para bloquear a la caballería de las tierras de la tormenta. Y aún así, días de lucha, de carnicería y pura carnicería, habían asegurado que las historias de las hazañas de Lord América se extendieran por todo el ejército. Los afortunados que sobrevivieron al asalto al puente eran plenamente conscientes de lo cerca que habían estado de la muerte, y difundieron sus historias sin miramientos. Todos sabían la fuerza con la que blandía su martillo, lo poco que incluso los golpes más astutos significaban contra su velocidad, cuántos había matado personalmente en el puente. Aún así, seguía siendo solo un hombre, y deberían haberlo ignorado. Pero esa mañana, la orden de ignorar su sección de la línea llegó, y el estandarte de la Estrella Blanca se convirtió en algo más, aunque solo fuera por un día, aunque solo fuera por ese lugar. Lord América avanzó sobre un bloque de 200 hombres en solitario, portando su escudo y su estandarte, y el bloque de 200 se estremeció. Esteve se plantó donde los hombres de la cuenca habían intentado colocarse, despejando el camino para la lanza de las tierras de la tormenta, y de repente, una estratagema que podría haber inclinado la ventaja estratégica hacia los hombres de la cuenca flaqueó. El humo en la distancia se oscureció, convirtiéndose en una columna, y quedó claro que los asaltantes habían logrado su objetivo. Quizás los suministros de la cuenca no fueron destruidos por completo, pero no los necesitaban todos, solo los suficientes. Los hombres de la cuenca encontraron el coraje y comenzaron a avanzar, aunque fuera demasiado tarde. Esteve se mantuvo firme, sin mostrar miedo, esperando a que se acercaran, como para simplificar aún más su tarea de matarlos, y su avance se ralentizó. Solo cuando estaban casi sobre él, simplemente se dio la vuelta y se marchó, volviendo a su posición en las primeras filas. Algo en la táctica lo impactó. Quienes participaban en la batalla no la habían visto, pero muchos sí, y algo les fue arrebatado al verla. La lucha los abandonaba. Con el camino bloqueado, la lanza de la caballería de Riz pudo retirarse, pero sería demasiado poco, demasiado tarde, incluso mientras más lanzas lograban o se les permitía escabullirse. La batalla continuó, hombres luchando y muriendo en pos de una victoria que ya estaba decidida. El sol del mediodía colgaba alto en lo alto. Si los Rechen hubieran estado liderados por un solo señor, uno en quien confiaran, tal vez podrían haberse reagrupado, presionado para aferrarse a los Stormlands y obtener una victoria en el campo de batalla que habría hecho que la pérdida de sus suministros fuera insignificante. Pero no lo hicieron, y no lo hicieron. Liderados por un consejo de lores que aparentemente solo podían ponerse de acuerdo unánimemente en una cosa, carecían del ingrediente vital para seguir luchando, y el ejército de Stormlands pudo retirarse en buen orden, formación tras formación cruzando el río, la última cruzando el puente y protegida por Lord América. Con la destrucción de sus suministros, el ejército de Rich, antaño bajo el mando de Lord Pip, ya no podía mantener una fuerza coherente en el campo de batalla, y se verían obligados a dividirse para evitar la hambruna. La batalla del puente de Mastfor había terminado, y la mirada de los Stormlands se volvió hacia el norte. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, que compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.